iglesia, busque por favor su Biblia en el Evangelio de Marcos, según San Marcos, capítulo 1. ¿Hace calor o no? No, ya. Hermanos, vamos entonces a Marcos capítulo 1, por favor, desde el versículo 9 en adelante. Dice así: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Oremos por la palabra. Padre amado, te damos muchas gracias por tu misericordia. Gracias porque tú hablas a través de tu palabra. Así es. No soy yo, no es un método, sino que eres tú hablando a través de tu palabra. Amén. Así que te pido, Señor, que si hay algo contrario a tu palabra, no me permitas decirlo, Señor, sino que tu Espíritu Santo me guíe para poder alimentarnos juntos, Señor, para ser edificados con tu palabra, ser fortalecidos, ser desafiados, Señor. Y te damos gracias nuevamente porque confiamos que así será. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú permites que nos podamos bendecir unos a otros con los dones y misterios que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Distintos estudios religiosos buscan conectar la mitología con el cristianismo. ¿Ya? Por ejemplo, ven grandes similitudes con los mitos greco-romanos. En específico, muchos estudios religiosos piensan que Jesucristo es un tipo más de semidios de la mitología. Y un ejemplo que suelen utilizar es el ejemplo de Heracles, ¿no es cierto?, en la mitología griega, o Hércules en la mitología romana. O sea, es el mismo personaje, solamente que distinto nombre y distinto nombre del padre. En la literatura, en la mitología griega, es Zeus, el padre de Heracles, y en la mitología romana es Júpiter. ¿Ya? Y bueno, para los que conocen un poco de mitología griega, Hércules es bien conocido también, incluso en Disney, por películas, ¿no es cierto?, sobre su fuerza, ¿no es cierto? También es conocido por una locura enviada por una diosa que le hizo cometer una atrocidad. Y luego de eso, él se le encomiendan 12 tareas para que a través de esas 12 tareas él pudiera redimirse a sí mismo. En realidad eran 10 tareas, pero le objetaron 2 y tiene que hacer 2 más. Y a lo largo de esas 12 tareas, él tiene que redimirse para llegar a ser, o sea, redimirse en la sociedad por la atrocidad que cometió, pero también llegar a ser un dios. ¿Por qué? Porque él
terrícola, o sea, seguía siendo un hombre, pero la idea, ¿no es cierto?, del mito es que él, a través de estas pruebas y a través de otras cosas más, él llegue a ser uno más de los dioses del Olimpo, ¿ya? Entonces, hay algunos que dicen, claro, aquí hay similitudes, y así como Jesucristo, o sea, así como Hércules es una invención humana, ¿por qué no Jesucristo? Muchos dicen eso. Sin embargo, teniendo en cuenta que los griegos tuvieron toda la tinta del mundo también para filosofar y hacer una gran historia, aún así, la historia que nos cuenta la Biblia, las Sagradas Escrituras, es tremendamente superior a cualquier otro relato existente. O sea, el relato de Hércules y cualquier otro relato de mitología, leyendas, en definitiva se queda corto. Se queda corto. ¿Por qué? Por ejemplo, las Escrituras son claras, Jesús no es un semidios. Nunca la Biblia habla de que Jesús sea un semidios, o un 50% Dios, o un 50% humano. Él es tanto humano como divino, sin mezcla, sin división, sin porcentajes. Él no tuvo que llegar a ser un Dios. Él no vino a la tierra y estuvo esos 33 años luchando con diversas cosas para llegar a ser Dios. No, Él siempre ha sido Dios. Entonces, por otro lado, Él no tuvo que realizar trabajo para redimirse a sí mismo, como sí lo hizo Hércules. Él se humilló a la condición humana, se identificó con nosotros para redimirnos a nosotros. Él no necesitaba redimirse a sí mismo. Entonces, las comparaciones son infructuosas. Al comparar a Jesús con cualquier otro cuento, relato, mitología. Y eso lo vamos a comprobar también hoy día en la lectura que acabamos de leer. Marcos 1 del 9 al 13, vamos a ver que en el primer versículo tenemos el bautismo de Jesús, en el versículo 9. Del 10 al 11 vamos a desarrollar el ungimiento de Jesús por el Espíritu Santo. Por último, la tentación de Jesús, desde el versículo 12 al 13. Acompáñenme por favor en la lectura. Marcos 1:9. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Nos vamos a detener aquí un momento. Y es interesante detenerse en algunos detalles. Por ejemplo, esto fue aproximadamente en el año cuando Jesús tenía 30 años. ¿Ya? Antes de iniciar, esto es lo que lo catapulta para iniciar su ministerio público. Antes de eso, es muy poca la información que tenemos sobre Jesús, excepto por algunos detalles en Mateo, Lucas. Sin embargo, Marcos pone este punto de inflexión para el inicio del ministerio, los últimos 3 años del ministerio de Jesucristo. ¿Qué otro punto o detalle importante? Es que Jesús venía de Nazaret de Galilea, y aunque el evangelista Marcos no lo dice, esto es claramente un cumplimiento también de una promesa acerca de Jesús. Por ejemplo, Mateo 2:23 dice: y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Por otro lado, pónganse en la situación. Juan el Bautista, con toda, ¿no es cierto?, su vestimenta, todo lo que parecía, ¿no es cierto?, él estaba bautizando en el río Jordán, llegaba mucha gente y de repente reconoce a Jesús, que iba a ser bautizado. Mateo 3, 14 y 15 relata, Marcos no lo relata, pero Mateo sí, es un paralelo, que Juan se rehusó un poco a esta situación. Recuerden que el versículo, o sea, en la predicación anterior, el bautismo, ¿qué representaba? Arrepentimiento y confesión de pecados. ¿No se supone que Jesús es sin pecado? ¿Para qué entonces se fue a bautizar? Y esto mismo es lo que Juan dice en Mateo 3, del 14 al 15. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así
toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y usted se estará preguntando ¿por qué? ¿Por qué Jesús se bautiza? Si él no cometió pecado, él no había cometido pecado y no iba a cometer. ¿Por qué? Bueno, cuando Jesús dice que era necesario cumplir toda justicia, se refiere a que el bautismo, al ser un mandamiento de Dios para aquella época, Jesús, como se identificó con la humanidad, tenía que identificarse hasta ese punto también. Por ejemplo, en su humanidad, Él se identifica plenamente con la condición humana, de manera que pueda llevar los pecados de la humanidad como nuestro representante justo y libre de pecados. En otras palabras, Jesús no se bautizó para arrepentimiento de pecados, sino para identificarse con nosotros. A través del bautismo Él se identificó con nuestro pecado, con nuestra culpa. Ahora hay que decir también que el bautismo de Juan y el bautismo cristiano, ciertamente hay cierta similitud, sin embargo no son idénticos. El bautismo de Juan corresponde al antiguo pacto, en cambio el bautismo cristiano corresponde al nuevo pacto. Sí hay una similitud, ¿no es cierto?, que simboliza la confesión de pecados, el arrepentimiento. Sin embargo, no son lo mismo, no están ubicados en el mismo tiempo, porque recuerden que el nuevo pacto se inaugura con la muerte y la resurrección de Cristo. Y Jesucristo inaugura, ¿no es cierto?, el bautismo de los creyentes. Por eso que todos nosotros nos bautizamos también, reconociendo nuestro pecado, confesando nuestro pecado, identificándonos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que cada uno de nosotros entiende. Ahora, ¿por qué me detengo en esto? Porque así como Jesucristo obedeció a su Padre y se bautizó, aunque no debía ser, cuanto más nosotros, pecadores, que hemos reconocido al Señor. El bautismo en este caso es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas personas que lo quieren, por un lado, como posponer, o pueden decir, no, yo amo a Dios, pero no me quiero bautizar. No, o sea, el bautismo no salva, eso hay que tenerlo claro, pero el bautismo es parte de nuestra obediencia a Dios, y debemos hacerlo. Ahora Jesús no tan solo se identifica con el pecado de su pueblo, también fue ungido por el Espíritu Santo para el inicio de su ministerio mesiánico. Síganme por favor en la lectura de Marcos 1:10 al 11. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Nótese esta palabra, ¿no es cierto?, inmediatamente, ¿no es cierto?, que aparece repetidamente en el Evangelio. Eso quiere decir enseguida, luego, denotando entonces la prontitud, ¿no es cierto?, y la seguridad también, en que los hechos se van realizando de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué es lo que me llama la atención? Y quisiera que ustedes también les llame la atención. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían. Esta expresión, ¿dónde la podemos encontrar? Esto es una alusión a una visión de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel 1:1 dice: Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Nótese, ¿eh? ¿Y cuál era la visión de Dios que se estaba manifestando en ese momento? Era que el Espíritu Santo descendía como paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, nótese que es como paloma, una comparación, ¿no es cierto? Y es también una visión, una forma en la que Dios se revela para enseñar y mostrar algo específico en ese momento. Y ahora, ¿por qué paloma? ¿Por qué descendía como paloma? ¿Por qué descender? ¿Por qué Marco está utilizando todas estas palabras?
sin duda, hermanos, no están seleccionadas al azar. Están llenas de significado. Partiendo, por ejemplo, con la expresión paloma. Hay un eco y una alusión clara al relato de la creación. Por ejemplo, en Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba, también se puede traducir, sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. ¿Qué podemos entender entonces de esto, hermanos? Que el Espíritu de Dios se movía o revoloteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué otra conclusión podemos llegar en estos dos versículos? Que en estos dos versículos está presente la Trinidad. O sea, tenemos a Jesucristo, el Hijo de Dios, bautizándose. Tenemos los cielos abiertos, descendiendo el Espíritu. Y después una voz que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. De la misma forma que en la creación, hermanos. Por ejemplo, en la creación, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando aquí estamos hablando en el principio creó Dios, nos estamos refiriendo al Padre. El Padre es el que crea. Pero después cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, cuando Dios dice, o el Dios dijo, ahí está Jesucristo. Recuerden que Juan 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, ¿no es cierto? Y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Entonces, hermano, aquí está Jesucristo también. Y por último, en el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios. Entonces vemos que en la creación la Trinidad participó. O sea, nuestro único Dios trino, participó en la creación. Él es el creador. Ahora, en este evento también que inaugura la nueva creación en Cristo Jesús, también hay una participación claramente trina. Y no hay lugar a dudas. Porque el Padre es el que habla, por eso le dice Hijo, amado. Jesucristo identificado como Hijo. Y el Espíritu Santo descendiendo, siendo identificado como Dios. Porque cuando los cielos se abrían, era para ver visiones ¿de quién? De Dios. Y el Espíritu Santo descendiendo como paloma, era una visión de Dios. No es que nosotros creamos que hay tres dioses, no, es un solo Dios. Pero Dios en su soberanía se ha mostrado así, en estas tres personas, o tres subsistencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, nuestro Dios Trino creó el universo, y nuestro Dios Trino nos revela nuestra salvación en Cristo Jesús. En este acto, en este tremendo acto del bautismo de Jesús, podemos ver la Trinidad, hermanos. Y nuestro Dios Trino también nos revela la inauguración de la nueva creación. Por otra parte, el bautismo cristiano, el bautismo que nosotros practicamos, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese que no es en los nombres, como dice, en el nombre, un Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otra parte, hermanos, esto que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, ¿a qué hace alusión? Hay muchas, esto está lleno de significado. Por ejemplo, el término Cristo, ¿qué significa? Ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y comenzó en ese tiempo a desempeñar su papel de Mesías o de Cristo o de ungido, tal como se describe en Isaías. Mire, Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Isaías 61:1. ¿Acaso este no fue también la porción de la Escritura que Jesús citó sobre sí mismo en la sinagoga judía? Qué tremendo esto, hermanos, porque estamos hablando que Jesús, el Hijo de Dios, para llevar a cabo su ministerio, necesitó y fue dependiente del Espíritu Santo. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que obedecer a su Padre al bautizarse,
y tuvo que depender del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio. ¿Cuánto más cada uno de nosotros, que somos hijos de Dios también? ¿No debemos acaso obedecer a nuestro Padre y caminar también dependiendo del Espíritu Santo? Porque nuestro caminar cristiano no vamos a llegar a ningún lado si lo hacemos con nuestras fuerzas, dependiendo de nosotros mismos. No, si Jesucristo dependió del Espíritu Santo, fue ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio, ¿cuánto más nosotros? Es por eso que Pablo en sus cartas dice: sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de la palabra también. Nuestra relación, hermanos, no es solo con el Padre. Nuestra relación con Dios es en la Trinidad también. Nos relacionamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Necesitamos dos cosas, hermanos, entonces, hasta aquí, lo que vamos viendo en la palabra: obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Obediencia y dependencia. ¿Qué es lo que vemos muchas veces en nuestra vida? Desobediencia e independencia. Y ese no es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa también podemos realzar y sacar en limpio? Dios, el Padre, le dice a Jesucristo: tú eres mi Hijo amado. Qué tremendo, porque esto también está lleno de significado, hermanos. Hijo, tanto por su divinidad como su identificación como el verdadero Israel. Recuerden que vimos el domingo pasado que a Israel se le conoce como el Hijo de Dios. Pero Jesucristo es el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios. Eso por un lado, pero también la divinidad de Jesucristo está mostrada en esto. ¿Y cómo es que yo estoy diciendo esto? Vamos a la Escritura, por ejemplo, Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Cuando vimos Oseas 11, ¿no es cierto? Cuando dice de Israel, de Egipto llamé a mi hijo. Y vemos cómo Mateo aplica esa profecía a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios. Aquí hay otra alusión a lo mismo. Salmo 2:7, mire lo que dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Este salmo se está refiriendo a Jesucristo, llamándolo hijo. Miren Isaías 42:1: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Entonces tenemos en Éxodo, hermano, en Salmo, en los profetas, todos hablando de aquel que iba a venir, de aquel que Juan el Bautista estaba anunciando, de aquel que vino, murió y resucitó. Marcos 9:7 también, en la transfiguración, que quizás la veamos en un año más. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube: este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermanos, a diferencia de Hércules, Jesús no tuvo que llegar a comprar, o a través de distintas acciones, su lugar como Dios. Antes de iniciar su ministerio, antes de, incluso porque vamos a ver la tentación, antes de ser tentado, de ser probado, él ya era considerado Hijo de Dios. Ya Dios se complacía, el Padre se complacía en el Hijo. Ya es considerado el Mesías. Él no tuvo que llegar a ser Dios. Él ya era Dios. Él no tuvo que probar eso. Él ya lo era. De todas maneras, él lo iba a cumplir, porque era Dios, pero porque también era hombre. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que vivió en dependencia de su Padre y del Espíritu Santo. Jesucristo, hermanos,
no tenía un cuerpo celestial, no, tenía un cuerpo así como uno de nosotros. Él anduvo como uno de nosotros, pero a diferencia de nosotros, no pecó, no cayó en pecado. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Saben qué, hermanos? A nosotros, como cristianos, se nos dice que somos hijos amados también. Pero entre Jesús y nosotros claramente hay una gran diferencia, porque Jesucristo, ¿no es cierto? A Jesucristo se le dice: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Es claro, porque Jesús, hombre, no cometió pecado. Pero ¿cómo es que nosotros, siendo pecadores, así como somos, se nos puede llegar a decir que somos hijos de Dios e hijos amados de Dios? Es por los méritos de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, cada vez que el Padre nos ve a nosotros, nos ve en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez, por ejemplo, que me ve a mí con todos mis defectos, con todas mis luchas, Él primero ve a Jesucristo. Está entre la visión del Padre y yo, está Jesucristo en medio. Él es nuestro mediador. Jesucristo, o sea, el Padre nos ve y nos ama y se complace de nosotros. Hermano, nótese eso. El Padre se complace de nosotros. El cristianismo no se trata de buscar la aprobación de Dios toda nuestra vida para ver si llegamos al cielo. No. El cristianismo, y en esto se distingue de todas las religiones, porque todas las religiones te dicen: hace esto y hace todo otro, y ahí recién vas a llegar a la aprobación. ¿Y cuántos de los seres humanos buscan aprobación? Si no la encontraron en sus padres, la buscan en su trabajo, en sus colegas, en sus hobbies, buscan esa aprobación. Pero hermanos, un cristiano ya ha recibido la aprobación del Señor, y es una aprobación que no cambia. Somos sus hijos, así como los que somos padres podemos experimentar eso, aunque nuestros hijos nos desobedezcan, nos avergüencen, aunque nuestros hijos hagan todo, ¿no es cierto?, esas cosas, nos cansen, los seguimos amando. ¿Cuánto más nuestro Padre? Hermanos, Él se complace de ti, de usted. Él se complace en Él. Usted no necesita alcanzar la aprobación de Dios. Si que usted pone su fe en Jesucristo, usted ya ha sido aprobado. Dios ya se complace en usted. Ya es su hijo amado. Usted no lo tiene que demostrar, aunque sí se va a evidenciar, obviamente. Se va a evidenciar en la vida, pero es una consecuencia. Entonces, hermanos, somos sus hijos amados en Cristo y queremos agradarle porque somos sus hijos, no para llegar a ser sus hijos. De nuevo, hermanos, somos hijos amados en Cristo y queremos agradarle porque somos sus hijos, no para llegar a ser sus hijos. Ya somos hijos. Entonces, hermanos, Jesucristo, con el bautismo, con este ungimiento que recibió para llevar a cabo su ministerio, Él así fue llevado al desierto por el Espíritu a ser tentado por Satanás. Síganme la lectura, por favor. De nuevo aparece esta palabra famosa: enseguida o inmediatamente, luego, pronto. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. ¿Por qué Marcos es tan breve en su descripción, cierto? Porque si uno compara la descripción de la misma tentación de Jesucristo con Lucas o con Mateo, claro, ahí está mucho más detallada. Pero no nos vamos a centrar hoy día en los detalles de Mateo o de Lucas, ¿no? Nos vamos a centrar ahora en los detalles de Marcos y en las similitudes que hay con Mateo 4. Por ejemplo, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces, y ahí empieza la tentación. Usted lo puede leer en su casa. ¿En qué nos vamos a detener entonces? El Espíritu le impulsa a ir al desierto. Para empezar, no es que Satanás lo llevó al desierto, es que el mismo Espíritu que lo ungió, lo capacitó, lo lleva. Pero no es tentado por el Espíritu, porque Dios no puede tentar a nadie. Es tentado por Satanás. Y en esto, hermanos, hay una gran similitud entre Jesús Hijo y el Israel Hijo. Porque si ustedes se dan cuenta, Israel, dice Pablo en Corintios, fue bautizado en el mar. En Moisés fue bautizado. Dice, por ejemplo, y en Moisés todos fueron bautizados en el mar. Entonces, cuando los israelitas salieron de Egipto a la tierra prometida, pasaron por el mar. Después del mar, ¿cuál fue el camino? El desierto. Y en el desierto fueron probados. ¿Y cuál fue el resultado? Fallaron. Bueno, Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, pasó por lo mismo: bautismo, desierto, prueba. A diferencia de Israel, Jesucristo venció. Incluso a diferencia de Adán, hermano, porque Adán estaba en un jardín. Las tenía todas de ganar, ¿cierto? Estaba en un buen escenario. Sin embargo, Jesús estaba en el desierto, entendiendo el desierto, hermanos, como, para que podamos graficarlo, como el terreno del diablo. El Espíritu entonces le impulsó al desierto. Israel, hijo, no pasó la prueba, tal como Adán tampoco pasó la prueba. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Israel y el segundo Adán sí venció la tentación. Hermanos, insisto, Israel siendo bendecido, imagínense, fueron liberados con mano fuerte, las 10 plagas, después se dividió el mar, después recibieron maná, codornices, agua de una roca. Con todo eso, igual ellos se rebelaron y fallaron a Dios. Estuvieron 40 años en el desierto. Adán, en el mejor escenario posible, hermanos, en el mejor escenario posible, Adán y Eva también cayeron. No aguantaron, cayeron en la tentación de Satanás. Sin embargo, Jesús, sin comer, a diferencia de Israel, que estaban gorditos, se llegaron a hastiar de las codornices en un punto. Jesús pasando hambre, a diferencia de Israel, que no pasó hambre. Jesús en el desierto, a diferencia de Adán, que Adán estaba en el jardín. Pero nuestro Señor Jesucristo venció, hermanos. ¿Qué otra cosa es interesante de esto? ¿Por qué Jesús fue tentado por Satanás de forma corporal? Por Satanás así como ángel. De la misma forma que Adán y Eva también fueron tentados por Satanás. Bueno, esto es bien interesante porque la tentación de Jesús no fue una lucha interna, emocional o psicológica, como es en nuestro caso. Porque pensemos en las tentaciones de nosotros. Parte aquí en la mente. Pero es porque nosotros hemos nacido en pecado. Adán y Eva, ellos no habían nacido en pecado. Por eso que la tentación no fue algo interno, fue una lucha externa. Pero al momento de ellos caer, ya la tentación de aquí para adelante y toda la semana, la tentación empieza, como dice la Biblia, en nuestros malos pensamientos. El mal pensamiento te lleva al pecado y el pecado te lleva a la muerte. En cambio, Jesucristo, como era sin pecado, no tuvo que luchar internamente, así como Adán y Eva. Jesucristo tuvo que enfrentarse cara a cara a Satanás. Y cara a cara lo venció. Lo venció. Lo venció con la palabra. Lo venció porque estaba en dependencia también del Espíritu Santo.
Hermanos, Jesús, también hay que aclarar esto, no fue tentado en su divinidad. Porque, cierto, Jesús es divino y Jesús es humano. Pero no es que sea 50 y 50. Tampoco es que podamos decir, no, es que Jesús fue tentado en su divinidad, entonces obvio que iba a ganar. Hermanos, Jesús ayunó 40 días, tenía hambre. Como uno de nosotros, imagínense, cuando el culto se demora un poquito, ya son las 2, ya tenemos hambre para llegar a nuestra casa. Imagínense, Jesús, 40 días de ayuno y oración, y el diablo le dice, pero si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Y le dice, no tan solo de pan vivirá el hombre. Entonces, Jesús fue tentado como humano, hermanos. No fue tentado como Dios, como humano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro representante, porque Él se identifica con nosotros. Desde hacerse como uno de nosotros, bautizarse como uno de nosotros y pasar por la tentación como uno de nosotros, pero sin pecado. ¿Y por qué venció, hermanos? Jesucristo venció, insisto, porque era el Hijo amado de Dios, obedeció a su Padre y porque estaba y era lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué se habla de fieras también? ¿Por qué Marcos le pone fieras? Bueno, esto igual es interesante porque las fieras también se asocian al desierto o a la parte desértica o a los alrededores, en este caso, y también se asocia como un lugar de maldición. Por ejemplo, Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Por otra parte, si uno también recuerda que este libro fue escrito para hermanos romanos. ¿Y qué sabemos de Roma, el Coliseo, las fieras que mataban a los cristianos? Era un circo donde dejaban a los cristianos que las fieras los mataran. Qué alentador también sería para estos primeros cristianos escuchar que Jesucristo venció en medio de esas fieras y no negó la fe. Siguió, y estos cristianos dieron su vida. Obviamente no estoy hablando que todos fueron perseguidos, pero hubo instancias del Imperio Romano en que hubo alta persecución contra los cristianos y eran comidos por leones. Hermanos, esto sin duda, esta tentación también es un claro eco a la prueba de Adán. Aunque Adán estaba en un jardín y no estaba amenazado por bestias salvajes, cayó ante la tentación de Satanás. En el desierto, Jesús, el segundo Adán, inicia su victoria sobre el diablo y su obra de redención al pasar la prueba de obediencia en un ambiente hostil. Hermano, ¿y cómo esto se puede aplicar a nosotros? En primer lugar, el llamado de Dios es a saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, hermano, si usted está en Cristo, su identidad es ser hijo amado de Dios. Eso es lo primero. Es lo que usted debe saber. ¿Quién es usted? Usted es un hijo amado de Dios. Y en segundo lugar, ¿qué ejemplo podemos tener de Cristo? Que Jesucristo, siendo el Cristo, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, dependía del Espíritu Santo. Nosotros también, hermanos, no podemos ir por la vida sin pedirle ayuda al Espíritu Santo, sin orar, sin leer la Biblia, sin congregarnos. En todas esas cosas el Espíritu Santo va orando, porque recuerden que los dones del Espíritu es para la edificación. Entonces el Espíritu Santo a mí me da un don para que usted sea edificado, y así a usted le da un don para edificar a otros. El Espíritu Santo también nos habla a través de su palabra. Y cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros.
Entonces, hermanos, ¿cuánto más nosotros, siendo débiles? Imagínense, Jesucristo, siendo nuestro Señor Jesucristo, no estando en una condición pecaminosa, fue obediente y dependiente del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser obedientes? Depender de las fuerzas del Espíritu Santo, de la capacitación del Espíritu Santo, de la llenura de su Espíritu. Y si somos derrotados, hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Él nos levanta para que en la siguiente oportunidad podamos vencer, no con nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas. Porque, hermanos, la mayoría de las veces que nosotros caemos en la tentación es porque hemos ido a esa tentación con nuestras fuerzas. En otras palabras, sin orar, sin leer, sin congregarnos, sin practicar lo que dice la Biblia. Somos presa fácil. Cuando no tenemos una vida de oración, cuando no tenemos una vida de estudio, meditación y contemplación de la palabra, cuando no tenemos una vida de adoración a Dios, cuando no nos congregamos. Hermanos, usted va a poder vencer la tentación solo con las fuerzas del Espíritu Santo, solo con una dependencia de su Espíritu. ¿Qué podemos concluir, hermanos, entonces? Si usted cree en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido, el siguiente paso es bautizarse. En nuestra iglesia hacemos un discipulado previo, ¿no es cierto?, para repasar algunas cosas, las implicancias de lo que es el bautismo. Acérquese a alguien de la iglesia, y si usted tiene la intención de bautizarse y obedecer al Señor, acérquese a alguien de la iglesia para expresar esto. El bautismo finalmente es caminar en fe, en arrepentimiento y obediencia. Es una ordenanza instituida por Jesús. Simboliza entonces el lavamiento de nuestros pecados, la muerte y la resurrección que tenemos en Cristo y la novedad de vida. Para nosotros eso es el bautismo. No es un rito nomás. Tampoco es que podamos decir que si tú te bautizas eres salvo. No es así tampoco. Por otra parte, así como Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, nosotros también hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Si creemos en Él y hemos empezado a vivir una nueva vida, si hemos sido regenerados por Él, llamados por Él, hemos sido bautizados por su Espíritu, hemos sido sellados por su Espíritu. Sin embargo, la llenura, hermanos, es algo que puede variar, no porque Dios quiera, sino porque nosotros no nos dejamos muchas veces llenar. Hermanos, pídale al Espíritu Santo que le llene para llevar fruto. Aprovecho de hacer una aclaración. Ser lleno del Espíritu Santo no se va a manifestar en algún don milagroso, como muchos sí esperan. Ser lleno del Espíritu Santo se va a manifestar en tener paciencia con tus hijos, en amar a tu esposo, en sacrificarte por tu esposa. Ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. En amar a tus hermanos, en comprometerte con la iglesia, comprometerte con tus hermanos. Ahí se manifiesta la llenura del Espíritu Santo. En morir a uno mismo y a sus deseos, a sus intereses, por los deseos de Cristo, por los intereses de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Claro, también Él nos da dones. Sí, Él da dones también a su iglesia. Somos llenos y capacitados por Él. Pero estos dones, hermanos, no es para una edificación propia, es para la edificación de la iglesia. Te has recibido dones y talentos de parte del Señor. Hermanos, ¿qué otra cosa podemos concluir?
que debemos fortalecer nuestra identidad, no nuestra autoestima. ¿Qué es lo que hoy día vende en la psicología? Tú estás mal, tú estás en depresión porque tienes una baja autoestima. Eso es una mentira, hermanos. La verdad es que nosotros nos amamos mucho. Y la baja autoestima igual es un tipo de orgullo. Porque si tú te miras delante de Dios y tú te miras con baja autoestima, es decir que Cristo no es suficiente para ti. Eres tan bajo, eres tan terrible que Jesucristo no puede contigo, no te puede aceptar, Él no te puede llamar tu hijo porque tú eres tan malo. No, hermano. La baja autoestima es un autoengaño también. Llevar una vida más abundante no se basa en mejorar nuestra autoestima, sino se basa en saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Insisto, hermano, esto es importante, porque Jesucristo, su identidad estaba clara. Él era el Hijo amado de Dios. Nótese que cuando el diablo tienta a Jesús, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, pero no le dice si tú eres el Hijo amado de Dios. Porque lo primero que el diablo hace cuando tienta es que nos olvidemos de quiénes somos. Usted es un hijo amado, una hija amada de Dios. Es por eso que usted tiene las armas, tiene la vestidura, tiene todo. Está capacitado para vencer las tentaciones. Hermanos, nuestra identidad en Cristo tiene que ser fortalecida entonces. Cuando conocemos a Dios realmente, podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y saber cuál es nuestra identidad. Insisto, hermanos, con esto de la autoestima. Tener un hobby, tener un pasatiempo, no es malo, pero no va a mejorar su vida espiritual. Puede tener un hobby, puede tener un pasatiempo, pero hermanos, la autoestima finalmente es un engaño. Para lograr una autoestima correcta, usted debe saber que es un pecador miserable, que solo ha sido salvado por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que usted necesita saber, que es tremendamente amado, tremendamente amada por el Dios que creó todo. Eso usted necesita saber. Esto no es malo que afirmemos a nuestras esposas, por ejemplo, como hombres, que les digamos lo buenas que ellas son. No es malo eso, no es malo tener pasatiempo, no es malo decirnos cosas buenas, pero nuestra identidad no puede depender de eso, hermano. No puede depender de eso. Por otro lado, hermanos, así como en este pasaje vimos la Trinidad claramente, nuestra relación con Dios también debe ser una relación con el Dios Trino, hermanos. Si Él es nuestro Padre y debemos acudir a Él como nuestro Padre, pero también Él es nuestro Señor, nuestro hermano también. Jesucristo es nuestro hermano y nos entiende. Y también su Espíritu Santo nos consuela, nos capacita. Usted debe relacionarse con el Dios Trino. Porque si usted en su día a día solamente piensa en Dios como Padre, no es bueno. No se va a desarrollar como sí debería desarrollarse en su vida cristiana. Usted debe adorar al Padre, debe adorar al Hijo, debe adorar al Espíritu. Usted debe buscar al Padre, debe buscar al Hijo, debe buscar al Espíritu. Debe relacionarse con Dios Trino. Por otra parte, en nuestras tentaciones, que sí pasamos por tentaciones, todos los días somos tentados, hermanos. La serpiente tentó al primer Adán en el huerto
al segundo Adán en el desierto, sin duda que con diferente resultado, y desde entonces sigue tentando a los hijos de ambos en todo lugar y condición. La compañía y la conversación tienen sus tentaciones, y estar a solas, aún en un desierto, también tienen las suyas. Ningún lugar ni estado exime ninguna ocupación, ningún trabajo lícito, comer o beber y hasta ayunar y orar. La mayoría de los asaltos suelen ocurrir en estos deberes, pero en ellos está la victoria más dulce, dice Matthew Henry. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la tentación no depende de lo externo. Muchas veces queremos buscar a Dios cuando todo está pacífico, todo está bien, ¿no? Independiente usted se vaya a un retiro o lo haga en su casa, ubicada al lado de picarte, sonidos todo el rato, independiente si usted, el lugar que escoja para adorar a Dios, siempre va a ser tentado. Siempre va a luchar con tentaciones. No depende del lugar, porque la tentación es con uno mismo. Incluso, dígame si no es así cuando usted quiere ayunar, orar, leer la Biblia. Ahí es donde más tentación tiene, más distracción. Justo en ese momento algo pasa o nos distraemos. Pero hermano, si usted persevera en eso, persevera en buscar al Señor, va a tener victoria. Santificación, hermanos. Un proceso en el que todo el cristiano está. Entonces, si usted quiere bajarlo de lo abstracto que de repente puede sonar el término, piense en dos cosas. La santificación es obediencia y dependencia del Espíritu Santo. Obediencia al Padre, dependencia al Espíritu Santo. Por último, Jesús, hermanos, no tiene comparación. Hércules no le llega ni al tendón de Aquiles. Hércules no le llega ni a los talones a nuestro Señor Jesucristo. Ni a los talones. Jesucristo no tiene comparación, hermanos. Por otra parte, no necesitas y no podrás redimirte a ti mismo. Solo Jesucristo es el camino a la vida eterna. Porque hay muchos aquí que pueden estarse conduciendo así. Yo me redimo a mí mismo. Yo pongo mis obras delante de mí y de Dios. Pero hermanos, no, usted necesita la redención de Cristo. Si hay alguien aquí que no ama al Señor, que no conoce al Señor y que ha vivido en rebeldía toda su vida, no puede pensar que usted se va a redimir a sí mismo. Va a llegar un día, el día final, el día del juicio, en que sus obras no van a valer de nada. Sus intentos de redención, sus trabajos, sus 12 trabajos, como tuvo Hércules, no van a servir de nada. Porque usted no se puede redimir a sí mismo. Usted necesita la redención de Cristo Jesús. El Padre llama entonces para seguir a su amado Hijo en el poder del Espíritu Santo. ¿Vamos a aceptar su llamado? Como hijos también. El Padre le llama a usted, nos llama, nos desafía a seguir a su amado Hijo en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, o si alguno quiere orar sentado o de rodillas, tengamos un momento de oración, de reflexión, de pedirle perdón al Señor si hemos sido hijos desobedientes y si es que ni nos hemos acordado del Espíritu Santo, de pedirle su fuerza. Y si hay alguien aquí que quiere rendir su vida a Jesucristo, ser redimido por Él, pídale a Él. Pídale por salvación, pídale por redención, pídale que el Espíritu Santo venga a morar a su vida y darle una nueva vida. Oremos, hermanos.
Padre, gracias. Gracias porque somos tus hijos amados, en quien tú te complaces, Señor. Y esto es maravilloso, es increíble porque sabiendo nuestro pecado, nuestra condición, aún así tú decides amarnos, transformarnos para llegar a ser como tu Hijo. Pero en el proceso nos ves como a tu Hijo, limpio, sin pecado, sin manchas. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu amor derramado. Gracias porque nos das ejemplo también de obediencia, de la dependencia también que necesitamos, la dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes e independientes. Ayúdanos a depender de ti, a orar más, buscarte más en oración. También te pido, Señor, si hay alguien aquí que está batallando en su corazón, entre él y tú, entre su pecado, su rebeldía y tú, pido que abra sus ojos, abra sus oídos, sus ojos puedan verte a ti como el único camino, la verdad y la vida, como el único redentor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por último, Señor, te pedimos que cada día, a través de conocerte a ti, conocer tu palabra, nuestra identidad en ti, pueda ser fortalecida, Señor. Y podamos llevar a cabo lo que tú nos has encomendado, con fidelidad, Señor. Dejando de mirar lo que ya ocurrió, poniendo nuestros ojos en ti. En el nombre de Jesús.